las palabras, ¿no? Es esfuerzo y deformación, strain, stress, strain. ¿Ok? Bueno, les digo, es un repaso. Vamos a hacer, a ver qué significa esfuerzo, qué significa deformación. Y como podemos ver, tenemos aquí una barra que está sometida a cargas axiales o uniaxial, es decir, las cargas están aplicadas sobre el eje longitudinal de la barra. Entonces, estas cargas externas van a generar una reacción interna en el cuerpo. ¿Para qué? Pues para que se siga manteniendo unido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas reacciones son estas fuerzas internas. Si pasamos este plano de corte y nos quedamos con el lado izquierdo o el lado derecho, el equilibrio debe mantenerse. Es decir, esta barra, como vemos, tiene dos fuerzas opuestas, pero son de igual magnitud, de tal manera que la resultante de fuerzas es igual con cero. Si ese equilibrio, que es estático, debe mantenerse tanto para todo el cuerpo, como vemos aquí, como para una parte de él. Precisamente cuando nosotros pasamos el plano de corte y nos quedamos con el lado izquierdo, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos observar estas reacciones internas, ¿ok? Que siguen manteniendo el equilibrio en esta parte de la barra. Aquí está precisamente, ¿no? Tenemos las fuerzas internas, estas de aquí, que aparecieron pues debido a las cargas externas. Repito, para que se mantenga este equilibrio, ¿no? Entonces, carga externa, fuerzas internas, y aquí están. El concepto de esfuerzo es, en primera, como vemos, tiene que ver con esto, con reacción interna, ¿ok? Y por otro lado, lo podemos definir como una densidad de fuerza. Es decir, una relación entre fuerza y área. Ahorita más adelante aparece. Entonces, densidad, el esfuerzo, densidad de fuerza, ¿no? Aparte es interno, una reacción interna. Y entonces lo que se hace es, por ejemplo, yo tomo un punto de esta sección y aquí está ese puntito, ¿no? Y sobre ese punto está esta fuerza. Esa la podemos representar como una diferencial de fuerza. ¿Ok? Ahí se me borró el puntito. Y ese punto lo vamos a encerrar en esta área, la cual expresamos como una diferencial de área. Dijimos que el esfuerzo es una densidad de fuerza, relación fuerza sobre área, ¿ok? Entonces, si es así, tendríamos que dividir la fuerza entre el área. Esto es esfuerzo. Tenemos dos esfuerzos, normal y de corte. Esto depende de la orientación que tenga el vector respecto del plano que estemos considerando. Entonces, como vemos, todos estos vectores respecto al plano, pues están normales o perpendiculares. ¿Sí? ¿Me explico? Hay 90 grados entre ellos. Entonces, hablamos de un esfuerzo normal que se representa como sigma. ¿Ok? El esfuerzo cortante, ya lo veremos más adelante, pues el vector está paralelo al plano. ¿Ok? Pero cuando está perpendicular o normal, pues es esfuerzo normal el que está presente. ¿Sí? Y entonces ahí está lo que decíamos, esfuerzo es fuerza entre área. Puede existir la confusión entre presión y esfuerzo, porque la presión también es fuerza sobre área. Entonces, la diferencia recae en que una es externa y otra es interna. La presión es externa. Por ejemplo, si están escribiendo, su mano
está recargada sobre su cuaderno, digamos. Ahí pues, la mano tiene un peso, esa fuerza dividida entre el área de contacto de su mano sobre el cuaderno, pues obtendríamos la presión. ¿Estamos de acuerdo? Y el esfuerzo también es fuerza entre área, pero ya es internamente. O sea, como vimos en la barra, se hizo un corte, ¿no? Un corte interno y vimos esas reacciones internas. Bueno, en cuanto a las unidades, pues tenemos Newton sobre metro cuadrado para sistema internacional y libras sobre pulgada cuadrada para sistema inglés, que, bueno, Newton sobre metro cuadrado pues, son pascales y libras sobre pulgada cuadrada son PSIs, ¿no? Se representan así, que son pound per square inch, ¿no? Creo que es inch, nada más. Libras sobre pulgada cuadrada. ¿Podría regresar para apuntar eso que escribió, por favor? Sí, claro. Del PSI, va, gracias. De nada. Sí, con toda confianza, díganme cuando estén copiando, si yo me adelanto, pues avísenme para esperarme, ¿ok? Gracias, profe. De nada. Bueno, así me avisan, ¿eh? Por favor. Entonces, aquí está, esfuerzo normal o normal stress. No voy a ver aquí el desarrollo de estas fórmulas, pues, se supone que ustedes ya las vieron. Simplemente las ponemos como recordatorio. El esfuerzo normal se calcula como fuerza, la fuerza externa que estamos aplicando sobre el área de la sección transversal. ¿Sí? Bueno, si los esfuerzos que se generan son de tensión, por ejemplo, esta barra, como podemos ver, por las cargas que están aplicadas, pues están estirando esta barra, ¿no? Entonces, hablamos de esfuerzos de tensión positivos. Si sucede lo contrario, que las fuerzas se inviertan, entonces van a comprimir a esta barra. Aquí están, esfuerzos de compresión, y el esfuerzo sigma es negativo. Ahí está. ¿Ok? Bien, bueno, aquí regresando. Es importante mencionar que, pues, este es un caso de carga muy simple, por el hecho de que tenemos una geometría simple, que es una barra de sección circular, y tengo también cargas simples. O sea, tengo dos cargas que están aplicadas sobre el eje longitudinal, y eso conlleva que aquí, a media sección, pueda considerar que tengo una distribución de esfuerzo uniforme. Es decir, si cada uno de estos vectores representa el esfuerzo, pues es del mismo tamaño. Los vectores son del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, la distribución de esfuerzo, ya sea en tensión o en compresión, es uniforme. Pero esto depende de la geometría, depende de la carga, como podemos ver a continuación. Esto que tenemos aquí es una viga I por el perfil, y esto pues es una viga, ¿no? BIM. Y esta viga tiene en los extremos momentos flexionantes que van a flexionar, que van a doblar a este elemento. Y por lo que podamos percibir en cuanto a la deformación que sufren las fibras, si hablamos que esto está compuesto de fibras, pues las fibras de arriba se van a contraer, se van a comprimir por la deformación que sufre la viga, y las de abajo se van a tensionar. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería esa distribución de esfuerzo?
cómo sería esa distribución de reacciones internas, ¿no? Pasamos el plano de corte y pues aquí vemos lo que decíamos, las fibras de arriba se comprimen, entonces aquí tengo estas fuerzas de compresión que vemos están dirigidas hacia adentro, mientras que en la parte inferior los vectores están hacia afuera representando la tensión, ¿ok? Aquí, justo a la mitad, pues tendríamos un eje neutro. Este es un eje neutro. Y sería un neutral, ¿no? Neutral axis, ¿no? En donde no tengo ni tensión ni compresión, porque pasamos de una condición a otra, ¿no? De arriba tengo compresión, abajo tengo tensión. Entonces, este es el eje neutro, que no se estira ni se comprime. Ahí está. Compresión y tensión. Después viene el término de deformación. Y aquí se presta para una confusión en la traducción. ¿Por qué? Esto es deformación. Ahora vean la definición que tenemos aquí. Dice, es una cantidad que describe las deformaciones que ocurren dentro de un cuerpo. Entonces, es como reiterativo, ¿no? Strain, les digo que es deformación, y aquí me aparece deformation. Bueno, esto se traduce, estas deformation se traducen como desplazamiento. Y ahorita vemos que es una y otra cosa. ¿Sí? Entonces, strain es deformación y deformation es desplazamiento. Vamos a verlo. Tenemos esta barra que está empotrada en un extremo y cuando nosotros le aplicamos esta fuerza, la barra se va a estirar. O sea, pasa de esta longitud inicial. Bueno, yo suelo representarlas como L0, como la longitud inicial. Pasa a esta longitud final. Simplemente pongo L. ¿Me explico? Esta es longitud inicial y esta es longitud final. ¿Ok? La diferencia entre estas L's es este delta. Y esto es el desplazamiento, el deformation que decía. Espérame tantito, profe. Por favor. Sí. ¿Ok? Entonces, la diferencia, L menos L0 es delta. ¿Sí? Es este pedacito lo que se estiró. Y ese estiramiento es el desplazamiento, mejor dicho, y, bueno, en inglés le llaman deformation. ¿Ok? ¿Listos? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Ok? ¿Podemos continuar? ¿Alguien falta todavía de copiar algo? Ya todo bien, profe, gracias. Ok. Entonces, la deformación, el strain, es la relación entre el desplazamiento sobre L0. Aquí le voy a modificar. Dijimos, esta es la longitud inicial, ¿no? De la barra. Entonces, ¿qué es lo que estamos comparando? Fíjense, es este delta,
lo estamos dividiendo entre L0. ¿Cómo podemos interpretar entonces la deformación? Si comparo, repito, este pedacito que se estiró contra la longitud inicial que tenía la barra, el L0, ¿cómo lo podríamos explicar? ¿Qué sería la deformación? También suele multiplicarse por 100. Es el porcentaje, entonces. ¿De qué? ¿Porcentaje de qué? El porcentaje de deformación que llevó a cabo en el material. Es que sería, o sea, si dices deformación, es el porcentaje de deformación. ¿Me explico? ¿De qué otra manera lo puedes expresar? ¿Qué le pasó a esta barra? Hizo más delgada, ¿no? El porcentaje entonces en el que se adelgaza. No estamos considerando ahorita, tienes razón, la sección transversal se reduce, ¿no? Se adelgaza, efectivamente. Pero ahorita tomando en cuenta solo la parte longitudinal, que esta en lugar de reducirse se incrementa, es el delta precisamente. Entonces decimos que la deformación normal es que... ¿Cuántas veces creció la viga original? Si lo multiplicamos por 100, pues es como el porcentaje de estiramiento, ¿no? ¿Qué tanto se estiró? ¿Qué porcentaje se estiró? O si la fuerza estuviera invertida, entonces se comprimiría, ¿no? Y en lugar de aumentar la sección, la parte longitudinal, pues se reduce. Y ahí tendríamos una deformación negativa. Bueno, entonces, pues podemos interpretarlo así, ¿no? Como hablando de deformación normal, porque hay esfuerzo normal, esfuerzo de corte, deformación normal y deformación de corte. ¿Estamos? Entonces, la deformación normal es pues, qué tanto se estiró o qué tanto se contrajo. Lo multiplicamos por 100, pues ese es el porcentaje de estiramiento o de contracción. ¿Ok? Bueno, pues también un diagrama muy importante que es el diagrama, aquí está, miren, esfuerzo, deformación. Aquí tenemos la representación de la prueba mecánica, donde tenemos esta probeta, color blanco, está sujeta aquí por dos mordazas, una de ellas es fija, la otra móvil, y entonces lo que hace, esto pertenece pues, a una máquina universal, le llaman, es, pues esta, por ejemplo, esta mordaza a lo mejor es la que se va moviendo, va estirando esta probeta y la va estirando, pues gracias a que va aplicando una fuerza, ¿no? Entonces, tenemos fuerza, la está tensionando. Por otro lado, si tomamos aquí dos puntos de referencia, esos puntos, conforme se va incrementando la fuerza, se van separando, ¿no? Entonces, tenemos por un lado fuerza y por otro el estiramiento. Pero, pues bueno, esto ya vimos que es proporcional con la deformación, ¿no? Porque es delta sobre longitud inicial. Y el esfuerzo, pues es fuerza entre área. O sea, la fuerza y el esfuerzo son proporcionales. El desplazamiento es proporcional con la deformación. Y entonces viene este diagrama. Este es el comportamiento típico de un material dúctil. ¿Ok? Un material dúctil es aquel que presenta deformación plástica. Y la deformación plástica pues se puede identificar muy fácilmente porque en primera es no lineal, ¿no? A diferencia de esta sección, que es la parte elástica, y esta es la parte plástica. Entonces, la parte plástica no es lineal, la deformación plástica es una deformación permanente en el material,
Por ejemplo, en la parte elástica, que es lineal, si nosotros tenemos este esfuerzo, ¿no? Tenemos esta deformación, pero si nosotros retiramos la carga con la cual se generó este esfuerzo, la deformación desaparece, ¿no? Llegamos a cero nuevamente y pues el material recupera su forma inicial. ¿Estamos de acuerdo? Es un resorte que estiramos un poquito, lo soltamos y se recupera. Así de simple. Así podemos ver a los materiales, son esencialmente resortes. ¿Ok? Pero si pasamos de un cierto valor crítico y andamos por aquí, entonces ya estamos en la zona plástica. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros retiramos la carga, esto se viene por aquí así. Y pues algo también que es importante mencionar es que este regreso es paralelo a la parte elástica, ¿sí? Entonces, esta parte, este rango que tenemos aquí es elástico, o sea, porque esto se recuperó. Y esto que queda aquí es una deformación permanente. O sea, ya el material ya no llega a su estado inicial, sino ya queda deformado. Si hay una recuperación elástica, que es esta, pero, repito, ya queda una deformación permanente. Y bueno, mencionábamos que este diagrama es muy importante porque sirve para caracterizar a los materiales. Sirve para conocer propiedades mecánicas, como cuáles. Una de ellas, bueno, una de ellas es este de aquí, que se representa como sigma Y, donde esta Y no es por la dirección Y, X, Y o Z, sino Y es por yield, que significa cedencia. O también es el llamado límite elástico. ¿Por qué? Pues porque aquí podemos ver la región elástica, ¿no? Este es el límite. Si nosotros lo sobrepasamos, entramos a la parte plástica, ¿sí? Entonces, esta es una propiedad del material, es decir, cada material va a tener distinto esfuerzo de cedencia. Es una propiedad, es algo muy particular, ¿sí? Es parte de la identidad del material. Tenemos otro esfuerzo por aquí, que nosotros vamos a representar como SULT, subíndice. La S es por estrés, ya vimos, esfuerzo. Y ULT es por ultimate, ¿no? Que es último, esfuerzo último. O en español es esfuerzo último o resistencia a la tensión, resistencia a la tracción, como quieran. Tracción y tensión son sinónimos. ¿De acuerdo? Este es el punto de ruptura. ¿Qué otra propiedad? Esta que está aquí. El módulo de Young. La ley de Hooke aplica, como vemos, aquí está en color amarillo, solo aplica a la región, en la región elástica, que es lineal. Y la ley de Hooke no es otra cosa más que la ecuación de la recta. Y igual a mx. Bueno, mx más b, solo que b vale 0 porque parte de la recta del origen. Entonces, en lugar de y le ponen sigma, en lugar de m le ponen e, que es el módulo de Young, es un módulo elástico. En lugar de x le ponen epsilon. ¿Ok? Entonces, el módulo de Young pues, es la pendiente, gráficamente representa el valor de esta pendiente. Visita la rigidez del material. Esto es muy sencillo, es decir, imagínense, tenemos dos materiales. Solo voy a poner la parte elástica, ¿eh? Uno nos dio
esa pendiente y otro material nos dio esta pendiente. Entonces, el material con mayor pendiente, que es el que está en rojo, es más rígido. Entre más grande sea la pendiente, pues representa mayor rigidez, porque si nosotros aplicamos este nivel de esfuerzo para ambos, este material se va a deformar menos, ¿no? En relación a este, que sufre mayor deformación, es más elástico, que es lo opuesto, ¿no? De rígido y elástico, ¿sí? Entonces, Eso va a depender de la dureza del material, ¿no? va a depender, ok, pues sí está asociado. No tengo ahorita, no se me viene así a la mente una fórmula que relacione directamente, digamos, la deformación con la dureza, pero sí, el material se va, un material, bueno, a ver, buena pregunta. O sea, si es más, en cuestión de resistencia y dureza, ¿no? Digamos, ya llevaron la materia de tecnología, ciencia y tecnología de materiales, ¿no? Y vieron, hablando de aceros, está el acero bajo carbono, medio carbono, alto carbono. Y en función de la cantidad de carbono, pues el material va adquiriendo mayor resistencia y mayor dureza. Por ese lado sí. Pero, no sé, se me vino a la mente fibra de carbono. Digamos, ahí no sé qué tan dura sea. Es muy resistente, muy, muy resistente, pero no sé qué tan dura sea. Pero bueno, ¿saben qué es la dureza? Que no es lo mismo que resistencia. La posición de un material de ser rayado. La deformación de un material o la resistencia del material a las deformaciones concentradas. Una deformación concentrada es una rayadura. Bueno, pues ahí no sé bien. O sea, en teoría pues, se supone que sí, ¿no? La pendiente, entre mayor pendiente, pero no sé si sea más duro eso. Es más rígido, es más difícil Creo que sería de formar. Ajá. Es como un resorte. Podemos tener dos resortes. Hagan cuenta que estos son dos resortes. Uno está muy blandito y el otro pues, está muy rígido, o sea, cuesta trabajo estirarlo, ¿no? Entonces, mientras con uno, digamos, aplica cierta fuerza, uno que esté muy rígido, si esa misma fuerza aplicas para el que esté muy flojito, pues lo vas a estirar demasiado, o sea, se va a deformar más. Y bueno, pues todo esto salió por... Sí, perdón, ¿iban a hacer algún comentario? Perdón, profe. Ok. Adelante, cualquier comentario que tengan, pues pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Entonces, sí. La pendiente, cuando está menos inclinada, sí se podría decir que el material es más duro, ¿no? Porque no se va a estirar tanto, no se va a elongar tanto, ¿o sí? Más duro. Entre Sí. menos. Pero es que la dureza se mide diferente. Por eso les digo, o sea, aquí no hay dureza. O sea, aquí yo no les puedo decir o garantizar que uno sea más duro que otro. Si nos basamos en el acero, pues sí. O sea, un acero bajo carbón tiene una pendiente más pequeña que uno de medio carbono o de alto carbono. ¿Sí? Y es más duro uno que tiene mayor contenido de carbono. Pero aquí en este diagrama no se ve dureza. Para eso está la prueba de dureza, precisamente, de la escala Brinell o
beakers, etc. Es más rígido, o sea, y aquí podemos ver la rigidez, y esto quiere decir que pues cuesta más trabajo de formar. No podríamos, que es diferente a la dureza, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Sí. Bueno, ¿y qué más? Aquí, por ejemplo, en donde está la resistencia última, se forma este cuello, o sea, la probeta se va estirando, pero llega un punto que es en donde se forma el cuello. Aquí, imagínense que no está roto, ¿no? O sea, que sigue unido el material. Bueno, cuando se forma este cuello es cuando se llega a este punto. Cuando tenemos ese cuello, le llaman necking. Y necking es de neck, cuello. Entonces se llama cuello o garganta. Y es cuando, repito, se alcanza este esfuerzo último. Y aquí el material ya le comienzan a aparecer grietas, ¿sí? Entonces, esas grietas, pues, nunca son deseadas porque esas grietas, si el material está trabajando bajo carga, esas grietas crecen de repente y pues hasta romper el material, ¿no? Entonces, digamos, si hablamos de deformar, que de hecho es algo que debemos de tomar en cuenta porque lo que vamos a ver en el curso son procesos de conformado. Dijimos que ahí vamos a andar en la zona plástica. Vamos a deformar plásticamente a los materiales, pero esa deformación plástica no debe ser excesiva porque si no el material se empieza a agrietar y ya no sirve, en pocas palabras. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, ahí está la región plástica. Ahí uno aplica la ley de Hooke, obviamente, solo es para la parte elástica y lineal. Y ahorita hasta aquí lo que hemos visto es en referencia a esfuerzo y deformación normal. Está esfuerzo y deformación cortante. Entonces, aquí vemos una condición en donde va a aparecer esfuerzo cortante. ¿Por qué? Vean que la carga ahora ya no está sobre el eje longitudinal, sino está transversal a la barra. Y vemos las reacciones internas. Vemos estas fuerzas que están paralelas al plano. Ya no están normales o perpendiculares, como en el caso del esfuerzo normal, o sea, ya no están así. ¿Ok? Están paralelas. ¿De acuerdo? Y nuevamente, pues es la misma consideración. Se toma un punto, ese punto está encerrado en una pequeña área, y esta es una diferencial de fuerza. Entonces, la relación entre fuerza y área es esfuerzo. Solo que como está paralelo, entonces ahora es tau, esfuerzo cortante. Y el esfuerzo cortante es shear stress. Este es fuerza cortante, fuerzas cortantes. Y tau es shear stress. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Ahí está el ejemplo típico, en donde tenemos dos placas, está un pasador, es un tornillo con su tuerca, y las placas tienen cargas que van en sentido opuesto, entonces ahí el elemento que puede llegar a fallar, bueno, de hecho pueden ser las placas, se pueden desgarrar, si es un material poco resistente a diferencia de este. Vamos a pensar que el elemento crítico aquí es el tornillo, ¿no? ¿Me explico? O sea, si tuvieran unas
placas poco resistentes en relación al tornillo, pues al tornillo no le pasaría nada, más bien las que se desgarran son estas, ¿no? Pero les digo, vamos a pensar que este es el más débil, ¿ok? Y justamente aquí en donde está la unión de esas dos placas, vamos a pensar que es más o menos a esta distancia. Entonces, este elemento, vamos a ponerlo por aquí, es la parte inferior, acá está la fuerza. Entonces aquí, en este plano, están estas fuerzas. Esas diferenciales de fuerza que, como podemos ver, son paralelas al plano. Entonces estamos hablando de esfuerzo cortante. ¿Ok? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces aquí está la sección crítica. Entonces, el esfuerzo cortante, pues también es fuerza entre área. De hecho, también seguramente lo vieron así, ¿no? Es fuerza cortante entre área. La fuerza cortante es la resultante de estas que están aquí. O sea, la resultante sería la integral de la suma, o la integral representa como la sumatoria de todas estas fuerzas, ¿no? De todas las diferenciales de... Ay, me equivoqué. Diferenciales de fuerza. Sí. Entonces, es en términos de carga externa, en términos de reacción interna, ¿no? Está nuevamente la ley de Hooke para cortante, es decir, esfuerzo y deformación cortante. Otra vez, es la ecuación de la recta. Solo que ahora tenemos un diagrama, esfuerzo-deformación, pero para cortante. Aquí sería tau y aquí es gamma, ¿no? Y el diagrama se obtiene también de una prueba mecánica, que es la prueba de torsión, donde se tiene una barra circular, está sujeta también por los extremos, tiene dos husillos, uno de esos husillos es fijo y el otro es móvil, y entonces lo que va haciendo es aplicar torque. Y al aplicar torque, ¿qué sucede? Si ponemos esta línea de referencia, pues esa línea, conforme vamos aplicando el torque, esto se va torciendo, entonces esa línea se va haciendo así. Estamos como una espiral. Entonces, no sé si recuerdan la fórmula de la torsión, el esfuerzo cortante, porque en torsión hay esfuerzo cortante, no hay esfuerzo normal, hay esfuerzo cortante. Y entonces la fórmula es esta de el torque por ρ sobre J. Y la deformación cortante viene siendo el ángulo. ¿Cuál ángulo? Este ángulo que está aquí. Esa es la deformación cortante. Ahorita se los muestro con más detalle. ¿Sí? Y entonces, pues viene un diagrama parecido al que se obtiene en la prueba de tensión, donde es esfuerzo y deformación normal. Entonces, también aquí hay un esfuerzo de cedencia en cortante. Tenemos una parte elástica, que es esta de aquí. Y aquí es la recta, aquí es donde aplica la ecuación de la recta, y igual a mx, donde y en este caso es tau, m es g, que es un módulo elástico, es el módulo de corte, se llama, aquí está, shear modulus, shear es cortante, y en lugar de x es gamma, que es la deformación cortante. G representa, ya vimos, la pendiente, pues es la ecuación de la recta, y representa también la rigidez. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?
Entonces, esta es la ley de Hooke's Law para cortante. Profe, ¿puede regresar donde escribió la ecuación de tau, perdón, la definición de tau con la integral? Claro. Pero esta es fuerza cortante. Es que estas que están aquí, voy a cambiar el color. Este es una diferencial de fuerza. ¿Ok? Cuando ya la relacionamos con el área que encierra al punto, o sea, en realidad lo que hacemos es, tomo este punto, encima de ese punto está esa fuerza, y este punto está encerrado en esa diferencial de área. Y entonces la relación entre fuerza y área es fuerza. Pero en este caso, por ser paralela, es cortante, ¿no? Entonces les decía, como todas estas son diferenciales de fuerza, todas esas, la suma de ellas, o la resultante, que lo represento con la integral, es la fuerza de corte. Es como apareció cuando en las diapositivas anteriores en las que teníamos esfuerzo normal. Estas son diferenciales de fuerza. La resultante de estas fuerzas, o sea que representamos con la integral, viene siendo la fuerza normal. De hecho, fuerza normal y de corte, pues es con lo que iniciaron el curso de sólidos, ¿no? Supongo. Fuerza cortante y fuerza normal. Son estas. Son las resultantes. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta? Por ahora no, profesor. Ok. Bueno, podemos continuar. ¿Alguien falta de copiar por aquí? Todo bien, profe. Solo un momento. Ok. ¿Esta o la que sigue? Esta, esa. Sí, adelante. Sí, entonces, principalmente también no dejen de apuntar las palabras que están en inglés, ¿no? Porque esas las vamos a estar mencionando. En realidad, como les comentaba la clase pasada, no bueno, pues creo que ni fue clase, sino nada más fue la presentación. Mi vocabulario es muy corto, o sea, no es diverso, y pues este tipo de palabras son las que yo voy a estar mencionando. Las otras son relacionadas con las operaciones, con las ecuaciones, ¿no? Y pues eso se va a estar repite y repite, de tal manera que se van a familiarizar muy rápido. Entonces, por eso les digo, no creo que haya tanto problema. Si ya quiere, puede continuar. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahí está. Stress state es estado de esfuerzo en un punto. Dependiendo, como les comentaba, de la carga, de la geometría, vamos a tener presente o esfuerzos normales, esfuerzos de corte, ambos. De hecho, acuérdense que hay 3 componentes de esfuerzo normal, o sea, en las 3 direcciones, en X, en Y y en Z. Y hay 3 componentes de esfuerzo cortante, tau XY, tau YZ, tau ZX. Entonces, el estado de esfuerzo, stress state, en un punto, se refiere a cuáles de estas componentes de esfuerzo, cuáles de estas 6 van a estar presentes. ¿Sí? En el caso de tensión, donde estaba la barra, aquí,
Si aquí tenemos es importante tener un sistema de referencia. Si aquí tenemos el sistema X, Y y Z, entonces el esfuerzo que tendríamos aquí interno sería sigma X, porque está en la dirección X, ¿no? Y todas las demás valdrían 0. Pero, pues imagínense, si yo empiezo a aplicar fuerzas en otras direcciones, pues es muy probable que empiecen a aparecer esfuerzos, ¿no? Como Y, Z, sigma Z y los taus. ¿Me explico? Bueno, ¿qué más? Me quiero adelantar. Esto es bien importante, lo vamos a ver. Pero ahorita de hecho, lo voy a explicar la siguiente clase. Es lo que tiene que ver con transformación de esfuerzo. De una vez lo platicamos. Miren, ¿qué fue lo que hicimos? Está la barra en tensión, pasé este plano de corte transversal y lo único que tengo aquí presente es esfuerzo, porque el esfuerzo es igual a la fuerza normal entre el área. Recuerden que aquí están estas fuercitas diferenciales de fuerza. Si las sumamos, voy a poner aquí este otro. Si las sumamos, nos da la fuerza normal. Que la fuerza normal es igual a la fuerza externa, por equilibrio, ¿no? Esta fuerza debe ser igual a esta. O sea, por eso es de que o lo dejamos en función de la reacción interna, que es la fuerza normal, o de la externa, la carga externa. ¿Sí? Porque N y F son iguales. Ahora, ya saben que la fuerza cortante, por ejemplo, se pone así, ¿no? Pero en este caso, ¿cuánto vale esa fuerza de corte? Pero 0, ¿no? Solo tengo Cero. componentes en X, no tengo componentes en Y, que es donde tengo orientada la fuerza cortante, por lo tanto vale 0. Entonces, el único esfuerzo que está presente es esfuerzo normal, porque el esfuerzo cortante es la fuerza cortante entre el área. Pero como vale 0, pues, o sea, solo tengo esfuerzo normal. Pero, ¿qué sucede si en lugar de hacer un corte transversal, lo hacemos como aquí, en diagonal? ¿Qué pasa? Pues sucede que vamos a tener esfuerzo normal y esfuerzo de corte, porque el esfuerzo normal es perpendicular al plano y el esfuerzo cortante es paralelo a este plano, ¿sí? Es decir, esto sale de aquí. Bien. Vamos a ponerle F'. Este es F y esta F' es la reacción interna, ¿no? Que es igual a F, ¿sí? Si nosotros descomponemos esta fuerza, la proyectamos en este plano que tenemos aquí, pues entonces tenemos, voy a cambiar de color, tendríamos esta componente y tendríamos esta componente. Entonces, esto está al revés. No me había yo dado cuenta. ¿Están de acuerdo? Esta sería, si lo vemos en términos de fuerza, esta sería cortante, vamos a ponerle B', y esta sería N'. ¿Ok? Entonces, esta sería, si aquí ponemos un ángulo, θ, esta sería, tomamos este triángulo, este sería coseno, y este sería seno, así de sencillo. Pero, pues, bueno, la componente que es perpendicular o normal al plano es normal, ya sabemos, la que es paralela es cortante. Y entonces es por eso que tenemos que hay esfuerzo cortante, vamos a ponerle primo, porque es fuerza cortante entre área, y tenemos esfuerzo normal, porque el esfuerzo normal, vamos a ponerle primo, es
fuerza normal entre A'. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó ahí? Fíjense, aquí solo tengo esfuerzo normal y aquí tengo esfuerzo normal y de corte. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende el estado de esfuerzo? Depende del sistema de referencia que consideremos. Es decir, aquí estaríamos tomando un sistema de referencia XY, así, y aquí sería un sistema X', Y', que es como el de arriba, pero rotado. ¿Ok? Este es un estado de esfuerzos principal. Se le llama así porque no hay esfuerzos cortantes. Estado de esfuerzos principal, donde solo vamos a tener esfuerzos normales, no hay esfuerzos de corte. Este pues, es un estado de esfuerzos general, digamos, porque hay esfuerzo normal y hay esfuerzo de corte. Entonces, este es un caso, ¿no? Pero aplica para cualquier tipo de casos, o sea, donde haya cargas más complejas, geometrías más complejas, podemos analizar un punto, y ese punto, de hecho aquí estamos analizando el mismo punto, hagan de cuenta que es este punto de aquí, ese mismo punto está acá, solo que el sistema de referencia es distinto y por eso aquí tengo solo esfuerzo normal y aquí tengo esfuerzo normal y esfuerzo de corte. O sea, todo depende del sistema de referencia, vaya. ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Siempre va a existir un sistema de referencia en donde vamos a desaparecer los esfuerzos cortantes. Y donde no haya esfuerzo cortante, entonces decimos que es un estado de esfuerzos principal. Solo va a tener esfuerzos normales. Pero esto lo vamos a ver con más detalle. Pero, pues bueno, aquí le estamos adelantando, ¿no? Precisamente el círculo de Moore, que ya algunos vieron, no es otra cosa más que la representación gráfica de las ecuaciones de transformación de esfuerzo. Es decir, voy a llegar a una fórmula en donde puedo calcular, digamos, estos esfuerzos, a partir de que es, en otras palabras, o sea, lo que yo tenga en este sistema, lo puedo pasar a y viceversa. Es una transformación de esfuerzo. Ahí de por medio una matriz de rotación. No sé si ya llevaron, por ejemplo, mecanismos. O están llevando. Pero lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, entonces, de hecho, esta parte no se preocupen por copiarla. Lo vamos a ver con más detalle. Vamos a ver esta otra carga. Torsión. Dice, pues es valga la redundancia, pues la torsión, también en español, de un objeto causado por un momento, que en este caso es un momento torsionante, actuando sobre el eje longitudinal del objeto. Ahí está. ¿Qué era twisting, profe? Torcedura. Digamos, se escucha muy parecido, solo que aquí torsión se refiere al tipo de carga, es decir, a aquí tenemos torques, aquí se ve, torque, también está en inglés, torque, es torque.
lo que va a hacer es el twisting, la torcedura, es decir, como les ponía, tenemos esta línea de referencia. Cuando apliquemos el torque, pues esto se va a desplazar así esa línea, ¿no? Y aquí lo que tenemos es una flecha, que es un eje rotativo de transmisión. En inglés se escribe shaft. Es un eje de transmisión. En español le dicen vulgarmente flecha. Que a algunos maestros no les gusta decirle así o se molestan. Es un eje rotativo, como quieran. O sea, esta es una flecha en donde van montados, aquí en los extremos pueden ir cojinetes, rodamientos, y aquí, digamos, donde están los cambios de sección, está el escalonamiento, pues ahí puede ir montado un engrane, una polea, una catarina, y, por ejemplo, si es engrane, pues ese engrane va a conectar con otro engrane, que está montado sobre otro eje, ¿no? Es para transmitir potencia entre ejes. Y aquí lo podemos ver. Una aplicación. Este es el eje de propulsión de un vehículo. Es muy probablemente no probablemente, es el eje posterior de una camioneta o de un coche con tracción trasera. Aquí viene este eje de transmisión que viene precisamente de la caja de engranes, de la caja de transmisión. La caja de transmisión está conectada con el motor. Entonces, aquí se le va a transmitir, obviamente, este giro a las ruedas para que el vehículo avance. Aquí hay un sistema de engranes, un tren de engranes planetario, que es el diferencial, pero bueno, no vamos a hablar de esa cuestión. Pero pues aquí vemos elementos que están sometidos a torques, ¿ok? Este es un generador eólico, una turbina. Aquí está incompleto, ¿no? Por aquí vienen las aspas. Entonces el movimiento pues viene del viento que mueve las aspas. Estas transmiten ese giro a través de este eje. Aquí está conectado con este otro eje, ¿no? Aquí debe de haber engranes que los conectan. Y bueno, pues aquí seguramente es un generador, ¿no? Que irá ahí a una parte donde se vaya almacenando toda la energía y después de ahí se distribuye, etcétera. Pero pues son elementos que están sometidos a torsión, ¿ok? Y lo que le sucede a estas barras, aquí tenemos esta cuadrícula como referencia. Ahí vemos cómo se deforma la malla cuando se aplica el torque. Y tomamos uno de estos cuadritos. Cuando se aplica el torque, vean, este cuadrito se distorsiona, ¿no? O sea, de pasar, déjenme cambiar, de pasar de esta forma cuadrada a esta, aquí hay un ángulo de por medio. Este ángulo que está aquí es gamma. Y esa es la deformación cortante. Shear strain. Mientras que la deformación normal, ya comentamos, o se estira o se contrae, estiramiento o contracción, la deformación cortante, pues es una distorsión. O sea, pasamos del cuadrado a esta figura en color amarillo, ¿sí? De hecho, este mismo ángulo que les marqué aquí, gamma, que es la deformación cortante, es esta misma, de acá. O sea, pasamos a esto, a esto. Es lo que les digo, esa es la deformación cortante. Es ese ángulo. Aquí lo ven. Entonces, por eso les decía, en la prueba de torsión tenemos
pues el ángulo. Tenemos el torque que vamos aplicando, que es este aquí, pero ese torque es proporcional con el esfuerzo, porque la fórmula es el torque por ρ sobre J, ¿no? La de torsión. Y bueno, también aquí podríamos asumir que la distorsión que sufre ese cuadrito de pasar de esto a esto es por los cortantes, ¿no? O sea, este esfuerzo es paralelo a esta cara de este elemento, igual que este a esta. Muy bien. Bueno, esto es la distribución de esfuerzo en torsión. Seguramente la recuerdan. Ahí está. Este es el círculo de Moore. Pero esto lo vamos a ver. Les digo, vamos a hacer un repaso ya el próximo lunes para interpretar esto. Y después lo vamos a ver. Esto es en las superficies, en el plano, vaya. Pero vamos a ver transformación de esfuerzo. Les decía, el círculo de Moore no es otra cosa más que la representación gráfica de las ecuaciones de transformación de esfuerzo. Lo vamos a ver en 3 dimensiones. Y de ahí, pues ya pasamos a los criterios de falla. ¿Ok? Y bueno, pues sería todo. Nos vemos el lunes. Les subo la presentación para que la tengan. Y pues bueno, cualquier cosa me escriben, estamos en contacto.